Muy buenas tardes, mis hermanos. Vamos a iniciar el estudio de esta tarde con una oración. Bondadoso Señor, gracias te damos en este día por las bendiciones que nos has dado, porque nos ha permitido compartir la palabra en otros lugares. Ahora nos reunimos como grupo con la finalidad de conocer las cosas que tú has dejado reveladas a favor nuestro para este tiempo en el que estamos viviendo y que nos dé confirmación de nuestra fe. Una bendición especial por cada uno de los que están aquí y de los que van a escuchar el mensaje a través de las redes. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Muy bien, hay una profecía muy significativa para nosotros adventistas del séptimo día, porque es la profecía que ubica nuestra iglesia como una iglesia profética. Es la profecía de los 2300 días. Hay un caso muy especial con respecto a este asunto, porque somos los únicos que entendemos las profecías a la luz del santuario, porque la cristiandad en sentido general, bueno, pues no ha aceptado el santuario, no lo ha conocido, aunque en la palabra de Dios está bien claro y establecido de que ese santuario existe y que Cristo ministra allí, según lo dice Hebreos en el capítulo 8 y el capítulo 9. Pero con respecto a esta profecía, nosotros notamos un dato interesante, de que esta profecía, yo he titulado este tema, algún día quiero grabarlo con ese mismo tema porque para llamar la atención, que la gente se disponga a escucharlo, dos profetas, una misma profecía. Esa profecía tiene que ver con el tiempo del fin. Y es una profecía muy especial porque está dividida bíblicamente en dos partes. Y la primera parte tiene que ver con el pueblo judío y el tiempo que tenía asignado el pueblo judío hasta la aparición del Mesías prometido, la simiente prometida, y luego pasaría en su segunda etapa a lo que es el Israel, pero el Israel ya espiritual, donde el profeta que aparece en la primera parte de la profecía tiene las mismas características del profeta que aparece en la segunda parte de la profecía. Uno pertenece al Israel literal, el otro pertenece al Israel espiritual. Entonces, si nos vamos a Gálatas, en el capítulo 4, 4 y 5, dice lo siguiente, Gálatas, voy a buscarlo aquí, Gálatas 4, 4 y 5, dice, mas llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, ese es el plan de la redención, a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces Dios tenía en su calendario un tiempo específico donde tenía que aparecer su Hijo. Dios lo indicó a través de toda la Biblia, desde el Génesis, con la promesa de Génesis capítulo 3, versículo 15, hasta la aparición de Cristo mismo, cuando Juan el Bautista lo anuncia. Pero 600 años antes de que Cristo apareciera, Dios había revelado una profecía a Daniel, donde allí especificaba cuál era el tiempo preciso en el que tenía que aparecer el Mesías, el ungido, cuándo debía morir, en qué imperio debía aparecer, la hora en que tenía que morir, o sea, el mes, el día, el año y hasta la hora. En el calendario de Dios estaba revelado. Pero, ¿qué sucede? Tenemos que hacer un poco del recuento histórico. Yo les recomiendo también que se vayan al libro El deseado de todas las gentes, pueden anotarlo en el capítulo 3 y se lo estudien completo. Eso habla del cumplimiento del tiempo, cuando Cristo tenía que aparecer y su relación con las 70 semanas. Ahora bien, ¿qué estaba sucediendo? Cuando esto sucede, este cumplimiento, ya el pueblo de Dios tenía 400 años sin profeta. 400 años. Entonces, el pueblo estaba en una oscuridad mayor. Pero note que el imperio que estaba gobernando en el momento, cuando se marca el último profeta bíblico del Antiguo Testamento, que es Malaquías, también aparecen los pensadores griegos, porque el imperio griego era el que estaba en ese momento, pero al mismo tiempo era la cuna del conocimiento y del saber.
O sea que 400 antes de Cristo está Sócrates. Ahí aparece el último profeta de Dios, que es Malaquías. Entonces comienza la influencia negativa de las filosofías y de la sociología a afectar y a penetrar dentro del mundo general, y afectó también lo que es el pueblo de Dios. De forma tal que cuando Cristo aparece ya en el cumplimiento de la profecía, había una oscuridad tremenda, 400 años de oscuridad. Por esa razón, como nosotros sabemos, según Amós capítulo 3, versículo 7, un pueblo, Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Y también sabemos que un pueblo sin profecía se disipa. Por esa razón, entonces Dios levanta un profeta en el tiempo preciso cuando el Mesías iba a aparecer. Ahora debemos dar una explicación con respecto a lo que sucede con las profecías de tiempo. En las profecías de tiempo, siempre el profeta, como las profecías de tiempo, tardan, valga la redundancia, tanto tiempo, muchos años, normalmente o siempre, cuando el profeta que anuncia la profecía y llega el cumplimiento de la profecía, ese profeta que anunció la profecía está muerto o ha muerto. Y luego aparece otro profeta que Dios levanta para que anuncie que la profecía ha llegado. Por eso usted nota que Juan el Bautista, que es el profeta que Dios levanta después de Malaquías, que fue el último del Antiguo Testamento, el primer profeta del Nuevo Testamento es Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista anuncia a Jesucristo y dice: arrepentidos porque el tiempo se ha cumplido. Ya ha llegado el tiempo. ¿Qué tiempo? Este es el tiempo de la aparición del Mesías, el cumplimiento de las profecías de las 70 semanas, que es la primera parte que correspondía al pueblo judío. Eso lo vemos cuando estudiamos Daniel en el capítulo 9, el versículo 25. 70 semanas son para tu pueblo, para el pueblo de Daniel, es decir, para los judíos, para reconstruir el templo, bueno, para todo. Después dice, y para que apareciera el Mesías. Y dice las características y en qué tiempo iba a aparecer. Iba a aparecer en la semana 69 de la profecía, es decir, si usted lo multiplica por 7, son 483 días proféticos. A los 483 años después que se diera el decreto para restaurar a Jerusalén, que era el inicio de la profecía, iba a aparecer el Mesías. Por eso Juan comienza, antes de que Cristo aparezca, a anunciarlo. Ya sabemos a qué profecía se está refiriendo. Entonces, el pueblo de Dios estaba en una oscuridad terrible, tan terrible que tenían años esperando la aparición del Mesías, y en el momento que el Mesías aparece no lo reconocieron siquiera. Y luego de que él hace las manifestaciones poderosas, ¿ah? Aún así la gran mayoría lo rechazó. No entendían cómo el Mesías debía aparecer y que ese era el cumplimiento del tiempo, pero ya proféticamente estaba. El pueblo de Dios siempre ha estado un paso detrás y descubre las profecías luego de que llega el cumplimiento. La única ocasión donde el pueblo de Dios ha alcanzado a Jesucristo en la profecía fue después del chasco de 1844, precisamente la profecía que estamos estudiando, porque como consecuencia de esta luz que Dios dio, ¿ah? Para que llegáramos a ese conocimiento, Dios iba a levantar un profeta que tuviera las mismas características del profeta de la primera parte de la profecía, pero al que Dios no le iba a hablar con símbolos, sino que Dios le iba a hablar de una forma clara. Ya aquí Dios no habla como con la simbología de bestias, bueno, de todos los símbolos que usted ve en el Apocalipsis y Daniel. No habla así. A este profeta Dios le habla con una claridad absoluta. Le dice: mire, esos son los Estados Unidos, esto es el protestantismo apóstata, este es el papado, esta es la ley dominical. O sea, con una claridad asombrosa le hablo del juicio, que es el punto clave, porque lo que quedaba oculto en la profecía, lo único que Daniel no entendió con mucha claridad fue lo que iba a pasar al fin de los 2300 días, que el santuario sería purificado, y de lo que se estaba hablando ya era del juicio de Dios, del juicio investigador, que lo estudiamos la semana pasada, aquí mismo en este grupo. Entonces, ese juicio investigador que estudiamos la semana pasada tenía que hacer su inicio para el año 1844. Por eso que usted ve que en Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, y en Apocalipsis 19 también narra que el templo de Dios se abrió y se vio el arca de su testimonio, lo menciona dos veces.
La primera vez que lo menciona es haciendo alusión al inicio del juicio. Y la segunda vez que lo menciona en el capítulo 19 es haciendo el cese del juicio, la terminación del juicio. ¿Por qué razón? Porque inmediatamente se ve el templo de Dios otra vez y se ve el arca de su testimonio, el juicio termina y dice que los 7 ángeles son enviados con las 7 postreras plagas, donde se consuma toda la ira de Dios. Es decir, que ya el juicio terminó y la gracia acabó. Hasta ahí vamos bien. Ahora bien, ¿qué está pasando? Aquí está pasando algo. Como ya el profeta que anunció la aparición del Mesías ya está muerto, ya hacía más de 500 años, casi 600 años que había muerto, la anuncia hace 600 años, poquito menos de 500 y pico largo, ya el profeta está muerto. Entonces Dios tiene que levantar un profeta que hable de lo mismo que ese profeta dijo, porque siempre es así en la profecía de tiempo, y que diga ahora lo que quedó inconcluso cuando el primer profeta se le fue levantado. Y eso usted lo nota en todas las profecías de tiempo bíblicas, que no la vamos a mencionar ahora porque hace un tiempo atrás ya lo estudiamos. Por ahí está la profecía de Enoc con respecto a Matusalén en el diluvio. Inclusive el nombre mismo de Matusalén indicaba que cuando él muriera iba a venir el diluvio. Dios haría juicio. Entonces, y se manifiesta de diferentes maneras, pero queremos limitarnos aquí a este punto específico. Cuando se anuncia, o sea, para el cumplimiento de esta profecía, entonces Dios tenía que levantar a otro profeta. Ese profeta es Juan el Bautista, que era el Elías anunciado en el Antiguo Testamento, como vamos a ver en un momentito. Ese era el Elías anunciado, pero que también para nuestro tiempo, como ya se levantó otro profeta para la etapa final de la historia de este mundo, también se aparecería un tercer Elías. Pero ese tercer Elías se refiere al pueblo remanente de Dios. Vamos a ver ahora las características del profeta que Dios levantó después de 400 años de oscuridad, que vino con una doble misión. Vino para anunciar la primera venida del Mesías. No se olvide de eso. Anunciar la primera venida del Mesías. A echar luz sobre las escrituras, que a los judíos les parecía que en ella tenía la vida eterna, pero estaban tan confundidos que vino el autor de las escrituras y no lo conocieron. Entonces Juan el Bautista tenía que echar luz sobre las escrituras y aparte de eso tenía que testificar acerca de Jesucristo, de que ese era el Mesías anunciado. Vamos a ver que esas características también las vamos a ver en el segundo profeta de la misma profecía, pero que ya iba a ser ahora una aplicación ¿a quién? A la segunda venida de Cristo. Muy bien, vámonos ahora con la parte que corresponde a Juan el Bautista. Quiero decirle que ya para este momento, cuando Cristo va a aparecer, se produce un reavivamiento. De coincidencia lo que pasó en la Edad Media con los reformadores y que culmina con el gran movimiento milerita y que continúa hasta hoy a través del gran movimiento de la Iglesia Adventista, el remanente de Dios. Porque en esta parte también pasa, vamos a leerlo ahora en Mateo, en el capítulo 3, versículos 5 y 6. Mire lo que dice aquí, Mateo 3, acerca del ministerio de Juan el Bautista. Mateo 3, 5 y 6 dice, después que él se vestía como muy similar a cómo se vestía Elías. Por eso mucha gente lo confundió y pensó que Elías había resucitado. Tú eres Elías, tú eres el profeta, o sea, refiriéndose a Moisés, porque él, su forma de vestir era como un profeta. Y dice aquí, y salía a él, a Juan, Jerusalén, toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Es decir, que estamos notando que se ha producido un reavivamiento, porque como había tanta oscuridad, tantos años sin profeta, 400 años de oscuridad, entonces Dios levanta el profeta, y este profeta predicaba con tal poder que la gente iba para ser bautizada por ahí. Dice, mire de dónde salían, de Jerusalén, de Judea y de demás rincones venían a Juan el Bautista. Es decir, que estamos mirando que se estaba produciendo un despertar. Ahora, cuando nos vamos a Marcos capítulo 1, versículo 15, nos vamos a encontrar con que Jesucristo utilizó unas palabras. Y Jesucristo dice allí, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Es decir, que Jesucristo está diciendo, la profecía, el tiempo anunciado de la profecía se ha cumplido. ¿Qué profecía se había cumplido? Bueno, se acababa de cumplir o se estaba cumpliendo la profecía del ungimiento del Mesías.
Y la persona designada para eso fue el primer profeta que se llamaba Juan el Bautista, designado para anunciar la primera venida del Mesías. Lo vamos a ver a través de la lectura bíblica. Muy bien. Bueno, la gente no me está mirando. Voy a abrir un poco la pantalla. Cualquier cosa que se pierda un poco la voz me avisan y la quito. Porque quizás así se pierde un poco el hilo si no me ven. Muy bien. Notamos también aquí esas palabras de Jesucristo que las dice inmediatamente cuando él fue bautizado. Ahora, ¿qué sucede? El bautismo de Jesucristo, que ya había sido anunciado por Daniel en el capítulo 9, versículo 25 al 27. Allí está Daniel especificando el ungimiento del Mesías. El Padre, porque siempre Dios tiene dos testigos o más, como era la ley. El Padre entonces corrobora eso. Juan lo anuncia. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando Cristo vino para ser bautizado. Y entonces, usted sabe la historia que pasa. Juan al principio no quería, pero luego lo bautiza porque Cristo dice, así conviene que se cumpla toda justicia. O sea, el cumplimiento de la profecía tiene que llevarse a cabo como debía ser. Y Juan tenía que bautizarlo porque era el momento de que Cristo fuera ungido con el agua. Pero ¿qué pasa? Lo que estaba anunciando a través de la ley de la redención de Levítico 22 era que el sacerdote y el sumo sacerdote, Aarón y sus descendientes, tenían que ser ungidos dos veces. La primera vez era ungido con agua, que Moisés tenía que bañarlo, colocarle la vestimenta y todo, y luego tenía que ungirla con el aceite de la unción, el aceite santo de la unción, que era un aceite especial que Dios no le permitía que nadie utilizara esas proporciones que se le indicaron a Moisés. Y se le echaba a Aarón por la cabeza, le bajaba por la barba, le bajaba por la vestimenta y se desparramaba en los pies. Es decir, que Dios había indicado cómo se ungía al sacerdote y al sumo sacerdote. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo tenía que ser ungido a sí mismo. Luego que Cristo sale del agua, inmediatamente el Espíritu Santo se posa sobre él y se oye la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, en el cual me complazco. Ya Cristo había vivido 30 años de una vida perfecta, dice la sierva de Dios. Que le sea a toda la gente. 30 años de una vida perfecta. Le faltaban 3 años y medio más porque la profecía indicaba que a los 3 años y medio después que él apareciera, de que él fuera ungido, ahí fue que Cristo fue ungido, entonces lo iban a matar. Juan el Bautista era la persona encargada para anunciar la aparición del Mesías y lo señaló abiertamente, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo el que estaba allí entendía que los corderos se utilizaban para expiar los pecados de una forma simbólica del Cordero verdadero. Cuando apareció el Cordero verdadero, Juan inmediatamente lo anuncia. Muy bien, vamos ahora a ver otro punto. ¿Era Juan el Bautista profeta? Juan dice que él no era profeta. Oiga las características, para que usted pues hagamos la comparación con el profeta, con el segundo profeta, porque son las mismas características. Juan dice, y vinieron para la misma misión, diferente, uno para la primera venida de Cristo, otro para la segunda venida de Cristo. Uno para echar luz sobre las escrituras, el otro también. En el tiempo preciso, uno tenía que venir para el cumplimiento de las 70 semanas, el otro tenía que aparecer para el cumplimiento de los 2300 días. O sea, 1810 años después, en ese tiempo tenía que aparecer ese profeta. Muy bien, vamos a ver ahora lo que dice la palabra de Dios con respecto a Juan el Bautista. Dice que vinieron a él un grupo para preguntarle, ¿acaso tú eres el Mesías? ¿O tú eres el profeta? ¿O tú eres Elías? Y él a las tres cosas dijo que no. Y también dice que él no es profeta. Oiga lo que dice. Dice Juan, porque él sabía dónde se tenía él que colocar. El que viene después de mí, Juan 1:27, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y cuando los discípulos, los espías que mandaron, directamente lo enfrentan, le preguntan a él, ¿eres tú el Mesías? Y él dijo, yo no soy el Cristo. Eso está en Juan capítulo 1, versículo 19 al 21. O sea, que se identificó que yo no soy el Cristo. Tú eres el profeta, o sea, tú eres Moisés, tampoco, yo no soy. Tú eres Elías, yo no soy Elías porque él se parecía a Elías en su vestimenta. Y mucha gente decía, Elías ha resucitado, ese es Elías. Y como Elías estaba prometido en el Antiguo Testamento de que iba a aparecer, luego Cristo va a identificar a ese Elías. Cristo va a decir quién es Elías directamente para que no haya dudas.
Es decir, que hasta el momento nosotros notamos que esa característica de Juan el Bautista estaban indicando que era el profeta al que se había referido la profecía del Antiguo Testamento. Vamos ahora a Mateo 3:8. Mire lo que pasa aquí. Mateo 3:8. Oiga bien. Haced pues, dice Juan el Bautista, frutos dignos de arrepentimiento. Se lo está mandando a arrepentirse. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Porque ellos se sentían muy orgullosos, porque eran descendientes de Abraham. Por eso Pablo, que también sí era descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín, fariseo en cuanto a la ley irreprensible, Pablo ya dice claramente en Gálatas 3, 27, 28, no hay judío ni griego, ni varón ni mujer, ni libre ni esclavo, porque todos sois uno. Y si sois de Cristo, simiente de Abraham sois y herederos según la promesa. O sea que la simiente de Abraham no era Isaac, sino Cristo. Y los descendientes de Cristo son los herederos según la promesa. Todo aquel, no importa de qué nacionalidad sea. Y en el versículo 8 dice, el 8 ya lo leímos, sigue diciendo el 10, y ya también el hacha está preparada a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Lo que Juan el Bautista está diciendo aquí es, el tiempo de la profecía, de la primera parte de la profecía de las 70 semanas, porque es una profecía que está dividida en dos partes. La primera parte dice, el tiempo se está terminando, el hacha ya está preparada para cortar los árboles por las raíces, porque el árbol que no da fruto se está refiriendo al pueblo judío. Y Cristo después lo narra 2 días antes de su muerte, 3 días antes de su muerte, en esa última semana, cuando Cristo maldice la higuera y la comparó con el pueblo de Israel, porque no da fruto, le dijo a la higuera, te maldigo, y la higuera se maldijo. Al otro día cuando pasan, Pedro le dice, mira Señor, la higuera que tú maldijiste ayer ya se secó. Así mismo iba a pasar con el pueblo judío. Entonces Juan aquí dice, el hacha está preparada, indicándole de que ya el tiempo de que el pueblo, que le quedaba al pueblo judío como pueblo de Dios, estaba llegando a su límite, porque la profecía de Daniel decía, cuando aparezca el Mesías, le dieron 490 años, no se olvide que eran 70 semanas, 7 por 7, 49, más el 0, son 490 días proféticos, 490 años. En el año 483 de la profecía, aparece Jesucristo. Ahí apareció Jesucristo. 3 años y medio después de eso, al Mesías lo iban a matar. ¿Cuántos faltaban? 3 años y medio más. 3 años y medio más después de la muerte de Cristo, la gracia del pueblo judío como pueblo terminaba, que terminó en el año 34 de la era cristiana. Por eso, 1810 años después, llegamos al año 1844 con el cumplimiento de la segunda parte de esta profecía. Hasta el momento, entonces, notamos de que el profeta Juan el Bautista está cumpliendo con lo indicado por la profecía de Daniel y de otros profetas anteriores. Ahorita vamos a ver eso. Vamos a ver ahora qué pasaba con Juan. Ya vemos que él decía que no era profeta. Entonces, ¿cómo se consideraba Juan el Bautista? Fíjese bien, él decía que no era profeta, pero alguien que tiene más autoridad que él dijo que era el mayor profeta. Pero Juan decía que él no era profeta. Pero hay alguien que tiene más autoridad que dijo, ese es el mayor profeta de los nacidos de mujer. Nadie es mayor que Juan el Bautista. Lo vamos a ver en un ratito. Ahora, ¿cómo se consideraba Juan con respecto a este asunto en el plan de la salvación? Vamos a leer a Malaquías 3:1. Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento. Malaquías, perdón, aquí está, 3:1 dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea que Dios iba a mandar un mensajero. Y cuando a Juan le pregunta, él dice, yo no soy el profeta, yo no soy Elías, yo no soy el Mesías, yo soy la voz del que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová. O sea, él está diciendo, el que habló Malaquías y el que habló Isaías, ese soy yo. Yo soy el mensajero, yo no soy ningún profeta. Creía él. Él no se entendía como profeta, sino como el mensajero, el que Dios mandó a preparar el camino. Entonces, ¿cuál era su misión? Preparar el camino para la aparición de Jesucristo en su primera venida. A eso fue que Juan el Bautista vino.
Entonces, en Lucas 7:27, tenemos que leerlo también. Mire lo que dice Jesucristo, Lucas 7:27, para que usted vea que todo esto está conectado y que no son invenciones personales, sino que la Biblia lo dice. Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, aquí está. Lucas, le dije, Lucas 1:27. Dice así, perdiendo un poco de tiempo porque tengo que buscar. Lucas 1:27, mire lo que dice. No, lo dije mal, no era ahí. Es, wow, 7:27 es. Eso es. Que lo busqué mal. 7:27. Ahora sí. Entonces dice aquí, Lucas 7:27, dice, mas ¿qué salisteis a ver? Dice, es Jesucristo que está hablando ahora. A un profeta, si os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito. He aquí envío mi mensajero delante de su faz. Lo que leímos ahorita en Malaquías, Cristo está diciendo él personalmente. Lo que escribió Malaquías se está refiriendo a Juan. Usted ve que no es una invención. Cristo dice, este es de quien está escrito. He aquí envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Cristo está citando a Malaquías 1, lo que leímos ahorita. Y dice Cristo que él es más que Juan, era más que profeta. Y os digo, versículo 28, que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y el más pequeño en el reino de Dios se está refiriendo a los ángeles, porque yo quiero que usted sepa que los ángeles, no todos, son profetas. Cuando usted se busca a Apocalipsis capítulo 22:9, usted se va a encontrar que Gabriel es profeta. Y se lo dice él a Juan. A Juan el profeta, él le dice, yo soy con tu consiervo, con tus hermanos, los profetas. Muy bien. Hay un micrófono abierto ahí, si lo pueden cerrar, que se oye un ruido. Muy bien. Entonces ya notamos. Hay alguien que tiene un micrófono abierto, ¿no? Me parece, es el que dice Fellow Gister. Sí, ese lo puede cerrar. Se está metiendo como un ruido ahí. Mi hermana, la que tiene, que dice Fellow Gister, ahí, muy bien. Gracias. Entonces, ¿qué sucede? Ya vemos que, aunque Juan no se identifica como profeta, Jesucristo dice que es el más grande de los profetas, de los nacidos de mujer. Y Cristo dijo más que un profeta. Y dice que quien profetizó acerca de él en el Antiguo Testamento se estaba refiriendo a quién? A Juan el Bautista. Entonces ya notamos que Juan sí era un verdadero profeta y que él se identificaba como el mensajero del Señor, pero Cristo especifica que ese mensajero del que hablaba las profecías era Juan el Bautista. Ok, vamos ahora a otra parte. Es interesante notar que en el capítulo 7, versículo 26, Cristo dijo algo interesante. Cuando dice, más que salisteis a ver a un profeta, sí os digo que más que un profeta. ¿Qué salisteis a ver? Versículo 25. A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. Hay un micrófono abierto, si lo pueden cerrar. ¿Qué salisteis a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí, los que tienen vestiduras delicadas y preciosas viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Más, ¿qué salisteis a ver? A un profeta, sí os digo que más que un profeta. Déjenme prender esta luz. ¿Por qué Jesucristo está diciendo eso? Porque Juan el Bautista era un profeta que no entraba en componendas. Y Juan el Bautista no tenía pelos en la lengua. Decía las cosas como eran, con claridad. A los que le fueron a espiar a él, le habló con claridad. No es que ustedes quieren arrepentirse, ustedes lo que vienen son con cosas capciosas. Arrepentidos, le decía, y le decía a todos, generación de víbora, todo lo que tenía que decir, para que se pusieran en cintura, porque Dios lo envió a él con una misión para sacudir a su pueblo antes de que la gracia terminara, que es la forma como Dios siempre trabaja. Dios no cambia, Dios no se muda. Entonces, Cristo le dice, ¿ustedes salieron a ver una gente con vestiduras delicadas? No, eso están en los palacios. Porque Juan
no tenía doble cara. Usted notará que todas las características de este profeta en la primera etapa de la profecía es exactamente lo mismo que las características del profeta de la segunda etapa. Muy bien. Otra cosa interesante. Vamos ahora a la parte que tiene que ver con los milagros. Vamos a Juan, capítulo 10. Juan 10. Juan 10, en el versículo 41 y 42. Mira lo que dice allí. Juan 10, 41 y 42. Dice, y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad, y muchos creyeron en él. En otras palabras, mucha gente quisieron echarle agua a Juan, porque dice, ¿qué profeta es este que no ha hecho milagros? Entonces ahí está diciendo ahora, en el libro de Juan, lo que vamos a ver en el capítulo 10, que aunque Juan no hizo ningún milagro, todas las cosas que dijo de Jesucristo eran verdad, y mucha gente creyó en él y fueron bautizados. Es decir, que un profeta necesariamente no tiene que hacer milagros para ser un verdadero profeta. Inclusive en la Biblia aparecen profetas que hicieron milagros, pero la gran mayoría de los profetas tenían una misión específica que no era hacer milagros. Les digo eso porque cuando aparezca el profeta de la segunda etapa, fue acusado de que no hizo milagros. Mucha gente quiso vilipendiarlo por eso. Pero aquí acabamos de notar que el profeta de la primera etapa de la misma profecía no hacía milagros. Bien, vamos a leer ahora, vámonos a Juan 5:31. Juan 5:31. Estamos mirando las características de Juan el Bautista, el primer profeta, el profeta que fue designado en esta profecía de tiempo para anunciar la primera venida de Cristo. Juan 5:31 y 33. Miren lo que dice. Dice aquí. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo y mi testimonio no es verdadero, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad, que es el mismo Jesucristo. O sea, Jesucristo está testificando de que quien da testimonio de él, primero, es el profeta, Juan. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. O sea, está diciendo, la luz de Juan era una luz menor, y ustedes se regocijaron con la luz de él. Pero lo que él estaba haciendo era alumbrándome a mí. Él daba testimonio de mí, está diciendo Jesucristo. Mas yo tengo mayor testimonio que del Juan, a pesar de que Juan daba testimonio de mí. Yo tengo un testimonio mayor porque Dios siempre tiene dos testigos o más. Hay un micrófono abierto, por favor. Que se oye como un ruido. Dice ahora, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que la cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Es decir, que Jesucristo dice, testimonio da el profeta, que es Juan, testimonio de mí da el Padre, las obras que hago, que son de parte del Padre también. ¿Ah? Y después dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, Cristo le está diciendo a ellos ahora, ustedes se gozan en la palabra, ustedes dicen que tienen las escrituras, que las tenían, pero llegó el Mesías señalado, llegó el profeta que los anunció, después de 400 años de oscuridad, donde no había profeta ninguno, donde había entrado la influencia malsana de Sócrates y los grandes filósofos griegos, porque Sócrates, como les dije al principio, era contemporáneo de Malaquías, el último escritor bíblico, el último profeta bíblico, hasta la aparición de Juan el Bautista. Entonces el Señor le dice, ustedes tienen las escrituras, y a ustedes les parece que dan testimonio de mí, pero no me aceptan a mí. Entonces, ¿para qué les sirve la escritura si no me aceptan a mí?
Entonces yo tengo testimonio de que mi testimonio es verdadero. Lo dio el profeta, lo dio el Padre, lo dan mis obras que yo hago. O sea, Cristo tenía triple testimonio de él, de que él era el verdadero. Muy bien. Ahora, era Juan la luz. Fíjate que Jesucristo se refirió a él como que Juan era una luz en el que ellos se regocijaron durante un tiempo, pero él no era la luz mayor. En Juan 1, 6 al 9 dice lo siguiente. Hubo un hombre enviado de Dios que se llamaba Juan. Él vino como testimonio a fin de dar testimonio de la luz. ¿Cómo? O sea, que Juan iba a dar testimonio de la luz. Entonces él no era la luz. El profeta siempre es una luz menor. No la hermana Juan, como ahora todo el mundo quiere encasillarla. La luz menor. No, no, no. Los profetas todos. Juan era la luz menor. Moisés era luz menor. Todos eran luz menor. Que alumbraban sobre dos cosas. Alumbraban sobre la escritura y alumbraban sobre Jesucristo. El profeta de la segunda parte de la profecía tiene que hacer lo mismo, comprobado, para que sea un profeta verdadero. Y sea el profeta que Dios designó para la segunda etapa de la profecía. Dos profetas, una misma profecía. Uno judío, el otro del Israel espiritual. ¿Por qué? Porque para los judíos la profecía concluía después de 490 años. Y para esa parte de la profecía, Dios levantó un profeta como siempre de su pueblo, un profeta judío que se llamó Juan el Bautista, que anunciaría la primera venida del Mesías. Muy bien, era luz menor, dice aquí, lo leo de nuevo. Él, Juan el Bautista, estoy leyendo a Juan 5, 35 y 36. Era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros porque las obras, quisisteis regocijaros, me fue. Quisisteis regocijaros por un poco en su luz. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, porque Juan era una luz menor que alumbraba sobre la luz mayor que es Jesucristo mismo. Vamos a ver ahora algunas evidencias. Nosotros estamos notando ahora mismo de que Juan nunca escribió en la Biblia. Entonces, notó eso. Juan el Bautista no escribe en la Biblia, se escribió de él. Y Cristo dijo que era el mayor profeta que nacido de mujer. No hay uno mayor que él. Y no escribió en la Biblia, no aparece. O sea que Juan es un profeta, ¿cuál es la palabra? No canónico, porque no está en el canon. No canónico. Pero hay otros profetas que testificaban de Jesucristo, como leímos ahorita a Malaquías, como leímos de Isaías, como leímos de David, como leímos de Moisés, como leímos de todos los profetas del Antiguo Testamento, testificaban acerca de Jesucristo. Esos eran profetas canónicos. Pero el hecho de que no sea canónico el profeta no quiere decir que no era un profeta verdadero. Por eso Juan el Bautista, Cristo lo identifica como el mayor profeta y no era canónico, porque Juan no escribió nada. Eso es porque el segundo profeta de esta misma profecía le echan agua porque no está en el canon y le dicen y le quitaron la autoridad. Tienen menos autoridad que los profetas que están en la Biblia. Falso, porque Juan el Bautista no escribió en la Biblia, Elías no escribió en la Biblia, Enoc no escribió en la Biblia, y eran los profetas mayores que Dios ha tenido. Elías ni siquiera vio la muerte. Así que cuidado con eso. Muy bien. Entonces estamos mirando que la luz menor la corresponden dos cosas. Primero, hasta el momento, vemos que el profeta es luz menor, porque alumbra sobre Jesucristo, que es la palabra viva, y sobre la palabra de Dios, las escrituras, que es la palabra escrita. Sobre eso que ellos alumbra. En los 400 años de oscuridad que había sobre la tierra, sobre el pueblo de Israel, perdón, después de Malaquías, Dios mandó al profeta para que echara luz sobre las escrituras, porque a ellos les parecía que tenían vida eterna en las escrituras. Y verdaderamente allí aparece cómo llegar a la vida eterna, que es en Jesucristo. Entonces Dios levantó el profeta con esa intención. Muy bien, vamos a seguir. Las dos fuentes menores, que son la Biblia y el profeta, alumbran sobre la luz mayor. Cristo se acaba de identificar como la luz mayor, dijo: yo soy la luz del mundo. Y a nosotros nos dijo que somos luz también, pero nosotros somos la luz heredada de la luz mayor. Somos la luna, porque la luz mayor, que es la que procede del sol, el sol de justicia, que es Jesucristo, es la luz que alumbra, es la luz verdadera. Entonces, las escrituras alumbran sobre Jesucristo.
los profetas alumbran sobre Jesucristo, sean canónicos o no canónicos. ¿Por qué Dios necesitaba dos luces menores? Bueno, Dios necesitaba esas dos luces menores porque había caído una oscuridad terrible sobre las escrituras. ¿O usted cree que fue al azar que Dios levantó a los reformadores de la Edad Media? Era la oscuridad que venía desde la iglesia de Pérgamo, Tiatira y Sardis, esas tres iglesias. Llegó una oscuridad tal que casi desapareció la palabra con la Revolución Francesa. Prácticamente se quemaban en las plazas públicas para hacerla desaparecer. Ante esa oscuridad, Dios tenía que levantar un profeta para que aclarara todo. Nada de eso es al azar. Muy bien. Vamos a ver ahora lo que dice Isaías 60, 1 y 2. Levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Eso está haciendo alusión a la aparición de Jesucristo. Esa era la luz verdadera. Muy bien, vamos ahora a Mateo 4:16. Mateo 4:16 dice lo siguiente. Mateo 4:16 dice, el pueblo judío, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios en aquel momento, asentado en tinieblas, 400 años de oscuridad, vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y el cumplimiento de eso, según la sierva de Dios y en la realidad bíblica, se hace cuando Juan el Bautista aparece y anuncia a Jesucristo, que era la luz verdadera. Entonces, cuando Juan menguó, comenzó Jesucristo con su ministerio de 3 años y medio, que alumbró a toda la nación. Muy bien. Una preguntita viene ahora. Ese profeta que Dios levantó en la primera etapa, o sea, para la primera venida de Cristo, o sea, Juan el Bautista, vino con una luz nueva. ¿Acaso predicó Juan el Bautista una luz? Arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. El que viene detrás de mí, yo no soy digno. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el mensaje de Juan. Anunciando, yo soy el mensajero que anuncia la venida del rey que viene detrás de mí, del cual yo no soy digno de desatar al correr de sus zapatos. Ese es el mensaje de Juan. Juan no tiene ninguna luz nueva. No la tenía. Juan tenía luz que alumbraba sobre la palabra y sobre Jesucristo, aunque algunos elementos que no se conocían perfectamente comenzaron a conocerse, como era el bautismo. Asimismo, el profeta de la segunda etapa tendrá esas características. No traerá ninguna luz nueva. Sencillamente vendrá con más claridad con respecto a la luz, porque yo Dios a este profeta, como ya pertenecía al Israel espiritual, Dios no le iba a hablar con sombras y símbolos, porque ya estaríamos viviendo en la última etapa de la historia de este mundo. Muy bien. Leo esta notita. Debido a que rechazaron a la luz menor, era Juan el Bautista, y malinterpretaron las escrituras, otra luz menor, terminaron rechazando a Jesucristo, que era la luz menor. Tenemos a Moisés, somos hijos de Abraham. La luz que comenzó a alumbrarle y que llegó a toda su gloria con Jesucristo fue rechazada. Sin embargo, Dios se manifestó con una gloria tal en Jesucristo que muchos sacerdotes, escribas y doctores de la ley y del común del pueblo aceptaron a Jesucristo, porque luz les alumbró. Nicodemo dijo, maestro, yo sé que tú vienes de Dios, porque las obras que tú haces, nadie las ha hecho, o nadie puede hacerlas. O sea, son cosas maravillosas. Y creyó en él. José de Arimatea creyó en él. El apóstol Pablo después creyó en él. Y muchos más que no están revelados en la escritura, pero dice la palabra que muchos creyeron en él. Es decir, que esa luz alumbró y ahora está alumbrando más, pero está anunciando ahora no la primera etapa de su venida, donde él vino en un reino
que no era el reino de la gloria, sino el reino de la gracia. Vino como un niño indefenso. Ya no será así. Vamos a ver ahora lo que dice Mateo 11, 7 y 8. Mateo 11, 7 y 8. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. O sea, Cristo de Juan a la gente. Mire lo que dice. ¿Qué salisteis a ver? Ya lo leímos. Al desierto. ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Ustedes salieron a ver un individuo que cualquiera lo manipulaba o que andaba muy bien vestido. No es así. Este profeta era una espina en el cuello. Era difícil. Le mandaron espías, gente que quisieron quitarlo de en medio, hasta que al final lograron matarlo. Satanás detrás de eso. Pero no sabía que Cristo le tenía una recompensa mayor, porque su obra él la había cumplido. Y quiero decirle que Juan el Bautista no era cualquier persona. Juan el Bautista era hijo de Zacarías. Zacarías era sacerdote de la orden de Abías, de la octava orden. Y Juan el Bautista, por ley, le correspondía estudiar en el Sanedrín. Era hijo de sacerdote. Y le tocaba oficiar en el templo. Sin embargo, el Señor dijo, aquí lo van a confundir. Aquí no lo van a educar bien. Va a ser educado por el Espíritu Santo. Y le dijo cómo debía comer, cómo debía vestir y cómo debía hablar. Y lo dice la palabra. Entonces, quiere decir, eso me indica a mí que el que es mensajero de Dios, el que es portavoz de su palabra, tiene que tener cuidado cómo habla, cómo se viste. ¿Ah? Y Juan el Bautista fue comisionado por el Espíritu Santo para que fuera al desierto. Y allá el Espíritu Santo fue quien lo instruyó. No fue instruido en las escuelas de los rabinos y de los fariseos, que lo iban a confundir. El Espíritu Santo le enseñó cómo es. Por esa razón, él los enfrentaba abiertamente. Y él sabía que ellos le estaban mandando espías para entramparlo. Pero le hablaba con una claridad absoluta. No le tenía temor a la muerte. Por eso Jesucristo dice, este no tiene dos caras. Esto no es una caña que cualquiera la mueve de un lado para otro y que anda con una vestimenta delicada. Eso está en los palacios allá. Este no te vino con otra misión. Esa característica no la olvidemos porque forman parte de, de la segunda parte que vamos a estudiar para la redundancia, que tiene que ver con el profeta que anuncia la segunda venida de Cristo. Ahora bien, si nos vamos a Malaquías, bueno, ya lo leímos, Malaquías 3.1 ya lo leímos. Vamos ahora a buscar Malaquías 4.5. Malaquías, el último profeta, Malaquías 4.5, dice lo siguiente. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Está haciendo una doble aplicación de eso. Vamos a ver que es verdad, porque Jesucristo lo dice. Pero antes de que venga el día de Dios final, va a haber un tercer Elías. Ese tercer Elías es el que alumbra toda la tierra con la gloria de Dios, predicando el mensaje del cuarto ángel. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga e hiera la tierra con maldición. ¿Quién es ese Elías? Jesucristo lo dice claramente. ¿Sí? Vámonos ahora a Lucas 1, 16 y 17. Lucas 1, 16 y 17. Lucas 1, 16 y 17 dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres. O sea, lo mismo que dice Malaquías, Cristo le está diciendo. Tengo que leer un poquito atrás. Porque será grande, perdón, más atrás todavía. Pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan, ese es Juan el Bautista. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre.
y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor tu Dios. Eso fue lo que leímos en Malaquías. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, lo que leímos en Malaquías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, lo que leímos en Malaquías, para preparar el camino del Señor, un pueblo bien dispuesto, lo que leímos en Malaquías. Pero más adelante vamos a ver ahora que Jesucristo mismo dice que ese que Malaquías mencionó era Juan el Bautista. Pero ya lo acabamos de ver, que en el libro de Lucas, en el capítulo 1, iniciando, dice claramente que el cumplimiento de la profecía de Malaquías lo hacía Juan el Bautista. Ese era el Elías que estaba profetizado. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Mateo 3, 1 al 3. Estamos notando que todas esas profecías del Antiguo Testamento estaban indicando que Juan el Bautista las estaba cumpliendo. Muy bien. Vamos ahora a Mateo 11, 18. Otra característica de Juan. Mateo 11, 18. Mateo 11, 18. Dice, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen demonio tiene. Este profeta, que fue una luz que alumbró sobre Jesucristo, sobre las escrituras, que no tenía quien le acusara por su modo de vida, que estaba a la altura de lo que Dios esperaba de él, era ahora acusado de que tenía demonio. O sea que Juan en ese momento estaba siendo despreciado y rechazado. No olvide eso, porque es una característica fundamental también del profeta de la segunda profecía. Ok, vamos a seguir viendo. ¿Qué más tenemos? Las personas que enviaban contra Juan eran los escribas y los fariseos. O sea, que eran los ministros y los eruditos. No se sorprenda que usted encuentre que en nuestro tiempo aparezcan, claro, será la minoría, no estoy diciendo que sean todos, que usted encuentre que aparezcan ministros que menosprecien el don de la profecía y que le bajen la categoría o que no crean en él. Porque al profeta de la primera etapa de la profecía le pasó lo mismo. Muy bien. ¿Qué pasó con Juan en el aspecto de su fe? ¿Sabe usted que en un momento dado la fe de Juan titubeó? Juan cometió errores, porque Juan manda a sus discípulos, pregúntale si él es el que esperamos o vamos o tenemos que esperar a otro. Porque los profetas no son infalibles, los profetas son seres humanos. Entonces, a veces las personas, si encuentran algo de que agarrarse para acusar a un profeta de Dios, dice, mira ahí, qué falta cometió. Aunque el profeta no haya cometido falta, sino que es parte de la vida de la persona, como ser humano. Pero eso no indica porque Juan el Bautista, no solamente Juan, Moisés le pasó lo mismo. A Elías le pasó. Elías tuvo temor, Elías cayó en depresión, a David le pasó. Y usted dirá, ¿cómo un profeta de Dios puede caer en eso? Un individuo que tiene un contacto con Dios tan directo. Para que usted entienda cómo es el asunto, que tiene que haber una dependencia total de Dios, completa, ha sido a él. Muy bien. Estas características que acabamos de notar ya son las 6. Ya yo sé que va a cortarse la grabación. La vamos a dejar allí. Entonces, en la segunda parte, que como ya son las 6, no sé si debemos de tenerla para la próxima semana y hacer entonces el cuestionamiento, las preguntas ahora que tengan que ver con esta primera parte de lo que hemos estudiado, para luego entonces pasar a la segunda etapa de esta profecía. Le hago un recuento rápido de lo que es la profecía en sí. Esta profecía, la profecía más larga de la Biblia, Dios la anunció con antelación 600 años de que Cristo apareciera e indicaba de que esta profecía iba a tener dos etapas, dos partes. La primera parte
era para el pueblo judío. Dios le dio 490 años que iniciarían después que se diera el decreto para restaurar Jerusalén. Dios iba a levantar un profeta porque la profecía de tiempo, quien la anunció fue Daniel, y ya Daniel estaría muerto, porque en toda la profecía de tiempo, el profeta que anuncia la profecía está muerto para cuando viene el cumplimiento de la profecía. Cuando llegó el cumplimiento de la profecía, Dios tenía que levantar el profeta. ¿A quién levanta? Levanta a Juan el Bautista. Pero hay una segunda etapa de la profecía que comienza después que terminara el periodo que correspondía a los judíos, que el evangelio pasaría a los gentiles. Ya el pueblo judío no iba a ser más el pueblo de Dios, sino que entraría en juego lo que se llama el Israel espiritual. Entonces Dios le tendría que levantar un profeta del Israel espiritual que tendría las mismas características del profeta de la primera etapa de la profecía, y entonces vamos a ver la característica del segundo profeta, a ver si cumple con eso, y que al mismo tiempo tiene que surgir en el periodo cuando se cumpliera la profecía de los 2000, la parte final de la profecía de los 2300 días. Juan la cumplió perfectamente. Ahora vamos a ver si el segundo profeta cumple con estas características. Y también vamos a ver que son las mismas características de la iglesia y del mundo, la oscuridad, antes de que aparezca el segundo profeta, porque para el primero habían 400 años de oscuridad y de penetración de filosofías malsanas que también entraron al pueblo de Dios. Por eso usted ve que en el pueblo de Dios aparecían personas que creían hasta en el alma inmortal, que cuando la persona moría pasaba para tal lugar, y creían muchas cosas que eran consecuencias de las filosofías griegas y de otras filosofías de pueblos circunvecinos que eran pueblos paganos. Muy bien, mi querida Magdalena, puede cortar la grabación ahí en este momento. Yo sé que le quedan pocos minutos.